información de Y de regreso con esta mañana a Canal 4 RD, vamos a recibir a una persona que nos puede definitivamente plantear todas las aristas políticas y electorales de lo que han sido los procesos recientes en nuestro país. En este sentido, es un honor recibir en nuestro escenario al doctor Tony Tejada, quien es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las escuelas de Ciencias Políticas y Derecho, además de ser miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y miembro del Consejo de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas. Un gusto recibirle. Muchas gracias, Karina, Jesús y Roberto. Es un honor para mí estar en este programa tan visto por la comunidad dominicana, y estamos prestos a someternos al escrutinio de ustedes. Yo quiero que, con el permiso de nuestra compañera Karina y Jesús, ¿por qué el Partido de la Liberación Dominicana siempre ve con ojerizas los observatorios, las observaciones, las posiciones de participación ciudadana? Y es extraño no encontrar en su consejo directivo un PLDista, puro PLD, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa relación de amor y odio, ¿no?, de participación ciudadana y el PLD? Bueno, como tú sabrás, Participación Ciudadana es una institución de la sociedad civil. Es una institución apartidista. Por lo menos se supone. Se supone, no, en su práctica lo ha demostrado. Entonces, Participación Ciudadana, su rol es trabajar por más transparencia, porque haya más justicia y porque los derechos de los ciudadanos sean respetados como tal, por más institucionalidad. Y frente a esa situación, generalmente, quienes dirigen el poder ven con ojeriza instituciones de esa naturaleza. No solamente ha pasado con el PLD, sino generalmente los partidos que están en el poder, que están en el gobierno, no están acostumbrados a que se les cuestione, a que se les planteen situaciones. Entonces a veces no manejan ese tipo de situación. Pero Participación Ciudadana, su papel es jugar el rol que debe jugar de acompañamiento a la sociedad en sus reclamos fundamentales. Tony, una segunda pregunta de mi parte para luego pasar con mis compañeros. ¿Cuáles son los candidatos de ustedes para el Pleno de la Junta Central Electoral? Bueno, Participación Ciudadana no actúa sobre esa base. Participación Ciudadana, su Consejo Nacional, planteó ante toda la comunidad universitaria, toda la comunidad nacional, lo que son los perfiles para los candidatos a la Junta Central Electoral. Y ha visto con mucho regocijo el hecho de que sean ciudadanos probos, que no necesariamente tengan que estar vinculados a los partidos políticos. Pero Participación Ciudadana no propone candidatos, sino que ve los perfiles, porque es una institución que vela porque los procesos sean transparentes y se actúe apegado a la ley. Entonces, si Participación Ciudadana propone candidatos, caería en lo que se llama conflicto de interés. Okay. Ahora bien, hay otro punto muy importante, sobre todo a raíz de una campaña electoral extremadamente irregular en medio de una pandemia y con un evidente desequilibrio en términos presupuestarios, al punto que recientemente se ha filtrado un audio correspondiente al expresidente Danilo Medina, en donde asegura que hubo una logística, como un símil de dinero, para que los miembros de su partido pudiesen moverse hacia las urnas y que esto no sucedió, definiendo esta reciente campaña como la más cara de la historia en el país, no necesariamente traducido en un ejercicio digno de lo que es la política. A su juicio, ¿cuáles elementos han desnaturalizado el ejercicio de la política en República Dominicana? Bueno, lo primero que hay que analizar
es en el contexto en que habló el presidente Medina. No fue un discurso dirigido a la sociedad, pero no obstante, ese discurso no se corresponde con la figura de un mandatario que ha ocupado, duró 8 años en el ejercicio del poder. Un discurso muy destemplado, un discurso atrasado, un discurso poco motivador, un discurso insustancial, y pone en evidencia el hecho de que la política hay que dignificarla, de que tenemos que trabajar para que la política sea un ejercicio digno. Eso es lo que tengo que decir. Me parece bien. A mí me gustaría seguir hablando un poco de lo que ha pasado en términos políticos, usted como una persona que forma parte justamente de ese organismo de las ciencias políticas. Pienso, me gustaría saber de usted, con relación al Partido de la Liberación Dominicana, se encargó de destruir al Partido Reformista con aquellas famosas alianzas, de convertir también al PRD en un partiducho, pero se divide el PLD. Danilo Medina inclusive dice, partido dividido no puede ganar, pero se dio en el pechito y dijo, porque yo gano las próximas elecciones sin ser candidato. La pregunta concreta es, ¿puede el Partido de la Liberación Dominicana en los próximos años convertirse también en un partiducho y crecer con una fuerza mayor, la fuerza del pueblo? Bueno, todo eso depende de cómo el comportamiento que asuma el partido que hoy dirige la sociedad dominicana. Porque es sabido por cada uno de nosotros que la población ya estaba cansada de un partido que no estaba en sintonía con el pueblo dominicano. El ejercicio moderno de la política ahora no son discursos suntuosos, ni discursos rebuscados, sino discursos que vayan en sintonía con el sentir del pueblo dominicano. Es tanto así que el actual presidente de la República, en sus discursos, expresa lo que siente la sociedad civil, lo que piensa la comunidad. El país necesita más transparencia y la sociedad civil está vigilando. El pueblo dominicano quiere más transparencia. Entonces, los partidos a veces cuando están en el poder se olvidan y viven en una burbuja que lo desvincula de la real ¿El PLD situación. estaba en esa burbuja? El PLD estaba en esa burbuja. ¿El PRM no va a caer en esa burbuja, usted quiere decir? No, depende, porque el PRM, usted sabe que Luis Abinader asume el poder en una situación económica mundial muy compleja, grandes crisis económicas que está quejando el mundo, y la República Dominicana no escapa a eso, y se acentúa más en países como estos, países subdesarrollados, países dependientes. Entonces eso depende de la situación. Por ejemplo, en estos momentos la situación es muy calamitosa. El problema de la salud y el problema del empleo. Son muchas las empresas que han quebrado. La pequeña, la mediana empresa. Sectores como el sector de la diversión que está en una situación de quiebra total. Entonces, el gobierno debe asumir, diseñar políticas tendentes a que esos sectores se vayan recuperando y recuperar la economía. Estoy de acuerdo, pero quiero que retomemos el tema. ¿El PLD podría convertirse en un partidito como por la división, no solamente de Danilo Leonel, que se fue Leonel, sino que hay un grupo grande de gente del Partido de la Liberación Dominicana que están muy disgustados, que entienden que Danilo es un dictador dentro del partido, y hay gente que sigue yéndose, que todavía no ha dicho que se va para un lado o para el otro,
Ya el PLD dividió otros partidos y los convirtió en partiduchos. ¿Podría el PLD tomarse esa taza de café de su propio colador? Es lógico, la política es emoción y ese partido ha quedado muy desmoralizado, muy deteriorado. Es tanto así que estábamos analizando el discurso del presidente, un discurso que no era un discurso motivador. Entonces, El de Danilo Medina. el de Danilo Medina. Entonces, ese partido evidentemente se convertirá en un partido, como usted lo dice, Bueno, muy pero es que reducido, también ya muy disminuido, porque ya no basta con tener los recursos. No basta. Un momentico, lo No, voy a si hubiese sido interrumpir. por recursos, Te voy a Gonzalo hubiese sido defender, te voy a presidente. defender. Debemos. Tony, no me gustó eso que hiciste. O sea, le atribuiste a Jesús decir que el PLD se va a quedar chiquito. Nosotros queremos que seas tú que lo digas. No diciendo que Jesús dijo que el PLD se va a quedar chiquito. ¿Tú crees que no tiene posibilidad? Porque yo no soy el politólogo. De recuperarse aquí de un aquí al preguntón. 24. Sí. Bueno, el papel de Jesús es preguntarme. Ya. O sea, no necesariamente lo que me pregunte Jesús es lo que él siente o desee. No. Y él tiene que cuestionarme para que yo conteste. Entonces yo plenamente planteo que ese partido ha quedado muy reducido y será así, porque no hay motivación. Con Danilo Medina, profesor, no hay renovación. Con Danilo Medina quitándole la vocería a Temo Montaz, la esposa de Reinaldo Pérez, que no es política, pero respondona sí es, le ha dicho Sí. que sí es respondona. Ok. Es respondona. No está bien. Es una doña respondona. Sí. Y no dije nada malo, ¿no? No. Es una doctora respondona. Le dijo que no fue por falta de logística, sino de motivación. Danilo es una retranca para que el PLD se convierta en poder en 4 años o en 8. Los partidos políticos tienen que irse renovando. Y el mismo PLD en el ejercicio del poder no se renovó. ¿Qué significa renovarse? Vincularse, estar en sintonía con la sociedad. Es tanto así que en el ejercicio del poder ahí no hubo lo que se denomina la circulación de la élite. No hubo mucha motivación de las mismas bases del PLD en virtud de que mantenían la misma gente en el mismo poder. Y una vez salido del poder, en esta situación innecesaria, el PLD le será difícil levantar cabeza porque salió muy mal, salió muy deteriorado y se le va a hacer muy difícil. Y ya la población exige. No vivimos en una sociedad que se motiva solamente por discurso. Vivimos una sociedad diferente, una sociedad que exige transparencia de sus gobernantes, que exige transparencia en el ejercicio del poder. Ese viejo modelo ya está superado. Entonces, ese PLD con esa imagen de sus dirigentes, con casos muy sonados, ¿De corrupción? con casos muy sonados. No podríamos decir de corrupción totalmente, porque hasta que no se demuestre en un tribunal. Independientemente de Odebrecht, de los tucanos, de La Sunland, o sea, independientemente de eso, no podemos hablar de corrupción. No podemos, porque... Ni de narcotráfico tampoco. ¿Qué es la corrupción? La corrupción la dividen y muchos politólogos definen la corrupción de diferentes maneras. Para mí la corrupción es el uso y el abuso del poder delegado. Entonces... Pues si es así. No, muy bonita la definición. Sí. Usted se robó unos cuartos. ¿Por qué? Usted se llevó recursos públicos, profesor. Se robó el futuro de un grupo dominicano. Porque es que el pueblo es que elige en la democracia. Sí, pero no y elige los delega el ladrones. poder. Elige gente para que maneje las cosas. Sí, pero te digo que el poder delegado, tú delegas para que ese ejercicio sea diáfano, en sintonía con la sociedad, con el pueblo. Y luego tú te aprovechas de ese ejercicio. Entonces, el tema de la corrupción es un tema muy complejo, no solamente un tema penal, sino un tema administrativo. Claro. Y a propósito que ustedes mencionan el tema, en el caso
de los expedientes, los funcionarios ahora lo hemos visto denunciando situaciones. Sí. Y ese no es el papel del funcionario público, ese no es el papel. Y todo se lo han querido dejar a la procuradora. Ujú. Y la procuradora no es una supermujer, no es la Mujer Maravilla para resolver problemas de esa naturaleza. Ese es el rol del Ministerio Público. Es el rol también de las instituciones. Bueno, doctor, Cada institución. es que yo creo que aquí hay una alteración de los roles. Definitivamente no es que la función de un servidor público sea denunciar o no, sino que en el momento en que usted recibe de una gestión anterior, usted está obligado Así es. a declarar lo que ha recibido. El hecho de que se pretenda encasillar en una denuncia alegre no me parece que sea valorado dentro de los hechos. Por ejemplo, el caso de contrataciones públicas, por citar uno de tantos ejemplos, el caso del Plan Social de la Presidencia. Estamos hablando de que fueron sustraídos elementos vitales para el ejercicio de esas funciones y entiendo completamente que es facultad y obligación de cada funcionario comunicar al pueblo dominicano que le ha elegido, comunicar precisamente lo que ha encontrado, porque si no, ¿con qué herramientas dispone? De hecho, se le puede endilgar algo que no sea de su responsabilidad. Pero entrando en otro aspecto, usted habla de que... Pero un pequeño paréntesis en ese asunto. Lo que planteaba era esa misma situación. O sea, cada institución tiene un consultor jurídico. Entonces el consultor jurídico, el área jurídica, tiene que ventilar, ver todas las violaciones y darle el acompañamiento en ese proceso a la Procuraduría. Es esa institución que se llama consultoría jurídica que debe retroalimentar esos expedientes. Por ejemplo, saludamos a Carlos Pimentel y doña Milagro Ortiz Bosch, que en una actitud responsable, ellos no esperaron que el Ministerio Público, la Procuradora, vaya a investigar, sino que ellos hicieron todas las investigaciones del lugar, instrumentaron el expediente, y no fueron a la opinión al pueblo pública. dominicano. Ese es su deber. Ese es su deber. Entonces hemos visto lo que criticaba anteriormente es como funcionarios diciendo que recibieron, usted no está para eso, usted tiene que hacer todas las investigaciones y suministrar todas esas pruebas al Ministerio Público para que ahí actúe. usted y yo entramos en una contradicción simple, porque, perdóname Karina, a mí me entregan a dirigir una entidad y yo encuentro un desastre, encuentro que lo que me han querido entregar no es para empezar, y cuando veo lo que me han entregado resulta que no hay de nada, que todo está desbaratado. O sea, yo por lo menos tengo la necesidad como funcionario que me veo amarrado, que me veo que recibo nada, que veo que han desbaratado todo, de decir, señores, pero yo no encontré nada aquí, esto lo desbarataron. Claro, hay un proceso de investigación para lo penal que deben hacerlo el jurídico, pero yo como funcionario tengo el derecho y el deber inclusive de decir, esto fue un desastre lo que hicieron. Si ustedes vienen a ver, aquí no hay ni un peso, los bienes materiales que debían estar aquí no están, yo tengo el derecho de decir eso. Es lógico. Yo tengo el derecho, o sea, no tengo que callarme. El proceso de judicialización es una cosa y el que yo como funcionario que llego me quede callado es otra. Jesús, pero nosotros no tenemos ningún tipo de contradicciones en ese tema. Porque lo que planteamos es lo siguiente, que no se festine el hecho de solamente ir a la prensa y denunciar. No. Una vez hecha todas las investigaciones del lugar interna que tú hagas, porque la procuradora no puede hacer nada si no son las instituciones que le ayudan a enfrentar ese flagelo tan Sí, doctor letal Tejada, para pero la sociedad dominicana. Recuerde que en la gestión pasada, por citar uno de tantos casos, en el mismo asunto de compras y contrataciones públicas, su anterior titular, la señora Yocasta Guzmán, durante la pasada gestión gubernamental, ¿qué le informó al doctor Lidio Cadet de ética gubernamental? Que no procedía a archivar lo que en efecto se archivó. Y desde el pasado ya se venía arrastrando que debían encenderse las alertas mientras se apagaban, y por eso, al pasar en esta nueva gestión,
vuelven a encenderse sobre los hechos verificables, de manera que no es una denuncia alegre que se ha tomado a raíz de 2 semanas de gestión, sino que ya viene arrastrado desde la misma pasada gestión. Por lo tanto, tiene los méritos suficientes para que sea denunciado independientemente del trayecto jurídico que en lo adelante le toca enfrentar en los tribunales. Claro, y tomando para en cuenta, concluir, me gustaría, no, muy porque breve, ya yo sé que muy son breve, segundos. Es un inciso nada más. Tomando en cuenta de funcionarios que llegan y hasta los discos duros se lo habían llevado. ¿Cómo se hace un proceso de investigación? ¿No hay manera? La estructura clientelar que ha permeado evidentemente en el sano ejercicio de la política y su impacto en la sociedad es una estructura que debemos enfrentar, pero ¿qué entiende usted que son los puntos focales para poder quitar esa mala costumbre de arrastrar a las personas por algo que le corresponde en derecho, no en dádiva? Bueno, usted sabe que se sometió la ley de partidos políticos, que prevía muchísimas situaciones para enfrentarlas, para que no se dieran. Y usted sabe la vuelta que se dio para que esa ley de partidos políticos se pudiera poner a cabo, se llevara a ejecución. Hubo muchos problemas, pero el problema de ese tipo de situaciones no es que se denuncien, sino que muchas veces la ley lo permite, o las instituciones tienen reglamentos que le permiten ese tipo de situación. Por ejemplo, el caso del barrilito y el cofrecito. Se hacen denuncias, pero no es que Jesús Nova y Roberto y Karina renuncien al barrilito y el cofrecito. No, tiene que haber una resolución del Congreso prohibiendo esa situación. Entonces, se le saca el cuerpo a las situaciones y no se plantean las situaciones puramente institucionales. Entonces, eso es caldo de cultivo para esa situación, porque ese no es el papel de los legisladores, el hecho de dar dádiva. Sí. Entonces, a veces, el problema es que eso lo permite. Una desvirtuación de los elementos fundamentales de un ejercicio. Agradecemos al doctor Tony Tejada por habernos acompañado a pasar balance a esta realidad sociopolítica en República Dominicana. Recordamos que es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las escuelas de Ciencias Políticas y Derecho, así como miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y miembro del Consejo de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas. Agradecemos y extendemos una nueva invitación para explorar otros temas de interés ciudadano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Tejada.